Muy buenos días y muchas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes, mis apreciados amigos. Iniciemos dando gracias a Dios. Padre, gracias, muchísimas gracias por este nuevo, hermoso y bendecido día que nos ha regalado. Gracias, Señor, porque son nuevas tus misericordias para con nosotros cada mañana. Te alabamos y te bendecimos y te presento, Señor, la vida de cada uno de mis queridos oyentes. Te ruego que los bendigas en gran manera, sus vidas, sus familias, su salud, su economía, sus ciudades, sus países. Bendíceles sus gobiernos en gran manera. Te lo ruego, Padre, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, allí en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amigos, la resistencia al diablo es un tema central en la vida cristiana, ya que refleja la lucha espiritual que enfrentan los creyentes en su camino hacia la santidad y la comunión con Dios. La Biblia nos instruye sobre cómo enfrentar las tentaciones y ataques del enemigo, y nos proporciona herramientas y principios para mantenernos firmes en la fe. Amigos míos, por esa razón, la Biblia claramente nos habla sobre el propósito de resistir al diablo, porque de esa manera protegemos nuestra integridad espiritual y nuestra relación con Dios. Por eso el texto que leímos, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo, mis amigos, establece un principio fundamental. La sumisión a Dios es la clave para resistir las tentaciones y ataques del enemigo. Pues la resistencia no es solo una acción pasiva, sino una respuesta activa a la influencia del mal. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en un contexto donde los primeros cristianos enfrentaban persecuciones y tentaciones, y la figura del diablo o Satanás se presenta como el adversario que busca desviar a los creyentes de su fe. Y en la cultura judía y greco-romana, el concepto de un ser maligno que se opone a Dios y a su pueblo era conocido, lo que ayudó a los primeros cristianos a entender la naturaleza de su lucha espiritual. Por esa razón el apóstol Pablo escribe en Efesios 6:10-12: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y amigos, este pasaje nos instruye a prepararnos para la batalla espiritual, pues la armadura de Dios es esencial para resistir las tentaciones y ataques del enemigo. La lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que los incitan, que los motivan a hacerte la guerra, a desanimarte, a impedirte que sigas avanzando en el camino del Señor, en la obra del Señor, en tu comunión con Dios. Por esa razón, Primera de Pedro 5:8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no eres el único que pasa por dificultades. Y aquí el apóstol Pedro nos advierte sobre la naturaleza astuta del diablo, pues la resistencia debe ser firme y basada en la fe, en la palabra de Dios, reconociendo que otros creyentes también enfrentan luchas similares
Por eso debemos estar orando unos por otros. Es muy claro lo que Santiago nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y aquí Santiago establece un orden. Primero, la sumisión a Dios. Primero Dios y luego la resistencia al diablo. Y cuando ponemos en primer lugar a Dios para escuchar su palabra, para atender su palabra, para orar, para clamar, para interceder, entonces el diablo se va a molestar, pero hay que resistirle y hay que seguir, porque la promesa que Dios nos ha hecho aquí en su palabra es que el diablo huirá cuando se le resista en el poder de Dios. Imagina a un soldado en el campo de batalla, preparado con su armadura y armas. Su éxito depende de su preparación y su capacidad para resistir los ataques del enemigo. De igual manera, los creyentes deben estar equipados con la armadura de Dios para resistir las tentaciones y los ataques del maligno. Cuando enciendes una luz en una habitación oscura, ¿qué ocurre? La oscuridad huye de inmediato, ¿verdad? La resistencia al diablo se asemeja a encender la luz de la verdad y la fe en medio de la oscuridad, de las tentaciones, de los engaños y de los ataques malignos. Por esa razón debemos diariamente orar y estudiar la palabra de Dios, escucharla, porque la oración y el estudio de la Biblia son fundamentales para fortalecer nuestra fe y resistencia. El Señor Jesús en Mateo 4 usó la Escritura para resistir las tentaciones del diablo. Pero también es conveniente mantenerse en comunión con otros creyentes. Así, Hebreos 10, 24 y 25 nos anima a no dejar de congregarnos, ya que la comunidad nos fortalece y nos ayuda a resistir juntos. Y recuerda que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está Él en medio nuestro. Y Él es nuestra fortaleza, porque todo lo podemos en Él. Pero también debemos ser conscientes de las tácticas del diablo y estar alertas, siempre alertas, recordando que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Por eso, la vigilancia espiritual nos permite identificar las tentaciones, las pruebas, las luchas y los dardos del enemigo antes que se conviertan en acciones. Debemos tener en cuenta siempre lo que dijo el apóstol Pablo: la lucha nuestra no es contra sangre y carne, no es contra personas, sino contra potestades de las tinieblas que les incitan para que te desanimes, para que te sean tropiezo, pero tú sigue adelante. Tenemos una promesa de Dios. Dios promete que si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Y esta es una motivación poderosa, mis amigos, para mantenernos firmes en la fe. Y en Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y esa victoria, amigos, nos impulsa a resistir con confianza, a tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Pero también nuestra resistencia al diablo nos fortalece y también sirve como testimonio para otros. Al ver nuestra firmeza, otros pueden ser inspirados a buscar al Señor, a consagrar sus vidas al Señor, a tener al Señor en primer lugar y a no dejar de buscar su presencia cada día. Mis amigos, la resistencia al diablo es un aspecto esencial en la vida cristiana. A través de la sumisión nuestra a Dios, el uso de la armadura espiritual y estar en comunión con nuestros hermanos, podemos enfrentar las tentaciones y ataques del enemigo. Recuerda la promesa:
el diablo huirá de nosotros al resistirle. Por lo tanto, alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, bendigamos al Señor, demos gracias al Señor a pesar de cualquier prueba, dificultad, ataque o lucha, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús.